Decía pues que habíamos mencionado algo alrededor de la idea de Arendt de que los alienados no somos nosotros, sino que el alienado es el mundo, ¿verdad? Mencionábamos la idea de Arendt en un párrafo que leímos también en la clase pasada, de que su concepto de mundo abarca también la naturaleza, ¿verdad? Sin haber desarrollado como dijéramos, una tendencia hacia el ecologismo. Sin embargo, Arendt también estaba, digamos, incluyendo a la naturaleza como mundo, ¿verdad? Y no solamente lo artificial que ha sido producto de la creación, digamos, del hombre, ¿no? Y entonces, que queremos entrar un poquito hoy a considerar por qué ella piensa y opina, pues, que es el mundo realmente el que está alienado. Y vamos a comenzar por señalar algo en torno a la modernidad, ¿verdad? En torno al mundo moderno, que es en el momento histórico, digamos, en el que tenemos que ubicar a Hannah Arendt. ¿Cuáles fueron los inicios de la modernidad? ¿Cuáles fueron también los paradigmas que identifican al mundo moderno? Y como ustedes lo han descubierto hasta este momento en sus estudios en la universidad, pues recordarán que no hay una fecha exacta ni un momento exacto en el cual la modernidad, digamos, se haya iniciado. Y el paradigma o los paradigmas propios de la modernidad también han sido propuestas, digamos, diferentes. En ese sentido, veamos algunas, digamos, solo para ubicarnos como quien dice, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes establecen el inicio de la modernidad a partir de la toma de Constantinopla de parte de los turcos en el año de 1453, ¿verdad? Hay otros que señalan el inicio de la modernidad con la invención de la imprenta en el año de 1440 de parte de Gutenberg, digamos, en Alemania. Aunque también este asunto de la invención de la imprenta está sujeto, digamos, a muchas opiniones, ¿no? Pero oficialmente podríamos decir, después de haber superado toda una serie de situaciones con los metales, con la tinta, con el papel, se reconoce que Gutenberg fue el inventor de la imprenta en el año de 1440, incluyendo, por supuesto, al humanismo y al renacimiento. Entonces, esa es otra opinión sobre los inicios, digamos, de la modernidad. Pero también hay quienes aseguran que el mundo moderno no empezó sino con el descubrimiento del Nuevo Mundo, el descubrimiento de América, en el año de 1492, ¿verdad? Quienes también opinan que la modernidad surge, digamos, a partir de un hecho que fue inicialmente religioso, pero que afectó profundamente a Europa a nivel de la cultura, a nivel político, incluso a nivel geográfico, ¿verdad? Bueno, estos opinan que la modernidad arrancó con la reforma protestante en el año de 1517, a partir de que Martín Lutero clavara sus famosas 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, ¿verdad? Y por supuesto no hay que olvidar aquí a uno de los famosos recién desaparecido, sociólogo, pero también muy cerca de la filosofía, como fue Bauman, ¿verdad? Bauman aseguró y asegura, digamos, se puede encontrar eso en su obra, que la modernidad arrancó precisamente con el gran terremoto de Lisboa en el año de 1755, ¿verdad? Cuando
prácticamente la fe que la humanidad tenía en la ciencia, en el progreso y todo eso, se vino precisamente al suelo. Como el suelo se vinieron pues casi todas las construcciones en Lisboa, en ese terrible terremoto que duró muchos minutos y seguido de un terrible incendio que prácticamente terminó con la ciudad. Bueno, ahí tenemos opiniones, ¿verdad? Opiniones variadas respecto al inicio de la modernidad o del mundo moderno. Ahora bien, los críticos y las críticas también hacia la modernidad han sido muchos, ¿sí? Han sido muchos los que han criticado realmente al mundo moderno y por supuesto se han esgrimido muchas razones también para esa crítica. Podríamos recordar aquí a algunos, digamos, de los que precisamente condenaron, criticaron la modernidad y la razón que ellos, digamos, tenían para eso. Recordemos el pensamiento, digamos, de Juan Jacobo Rousseau, quien tenía un desprecio particular, digamos, por la modernidad, ¿no? Puesto que según él, lo que la modernidad hizo fue destruir la naturaleza del buen salvaje, dando inicio, pues, a una vida de educación, de civilización que realmente era peor, según Rousseau, que la bondad propia del buen salvaje. Pero también podríamos recordar aquí a Lord Byron, por un lado, y los luditas, que condenaron la modernidad por el abandono del trabajo artesanal y haber mecanizado, digamos, la producción. Aclaro, ¿quiénes fueron los luditas? Bueno, los luditas fueron uno de los primeros, porque no fue el único, fue uno de los primeros movimientos obreros que hubo en Europa. Esto, digamos, nos lleva a aclarar que no fue Marx realmente el que inventó y el que inició el movimiento obrero, no. Es decir, eso había arrancado prácticamente mucho antes de Marx. Y los luditas fueron grupos organizados de trabajadores, fundamentalmente en Inglaterra, que surgieron en los inicios de la Revolución Industrial, ¿verdad? Con el surgimiento de los primeros talleres y las primeras fábricas. Bueno, los luditas procedieron a conformar una organización, ¿verdad? El nombre no está claro de dónde lo tomaron. Algunos piensan que fue de un tal señor Lud, L-U-D-D, Lud, pero aun cuando, digamos, afirman que de allí puede provenir el nombre, pues no están de acuerdo con que ese señor haya existido realmente o se trataba de una especie de invento, pues verá, pero de todos modos, el movimiento ludita se caracterizó por entrar a los talleres y a las fábricas, sacar la maquinaria y pues entrarle a golpes con hacha, martillos, en fin, o simple y sencillamente pegarle fuego, ¿verdad? Porque según ellos, pues realmente esa revolución industrial había hecho, digamos, desaparecer o estaba haciendo desaparecer el trabajo eh, artesanal al introducir, pues, la mecanización en los procesos productivos. Entonces, por ello realmente se dio ese rechazo a la modernidad, ¿verdad? De parte de ese grupo y de Lord Byron también, ¿verdad? Ahora, recordemos a Charles Fourier, a Saint-Simon y por supuesto al inglés Robert Owen, ¿verdad? Eh, estos individuos condenaron la modernidad por generar una organización social, decían ellos, totalmente impersonal, ¿verdad? Charles Fourier y Saint-Simon fueron franceses
los primeros, digamos, en promover el socialismo, porque no hay que olvidar que el socialismo es un producto francés de la modernidad, haciendo énfasis, digamos, sobre todo en los postulados de la Revolución Francesa, sobre todo en la fraternidad, ¿verdad? Y por supuesto, el inglés Robert Owen también condenó, digamos, la modernidad por esa clase, digamos, de organización social que se había impuesto modernamente y que consideraba totalmente impersonal, ¿verdad? En ese sentido, Robert Owen creó ciertas comunidades, incluso, digamos, se fue a los Estados Unidos y ahí, pues, fundó también una comunidad, ¿verdad? A la que le dio el nombre de New Haven, ¿verdad? Donde se suponía que las personas vivían en común, en dormitorios comunes, iban a trabajar en común, los comedores también eran comunes, la crianza de los niños le correspondía a toda la comunidad, en fin, es decir, Owen manifestó incluso con hechos pues su rechazo hacia la sociedad industrial con su organización social totalmente impersonal, ¿verdad? Entonces, Fourier, Saint-Simon y Owen querían realmente mantener el carácter, digamos, comunitario de las relaciones en la sociedad, cosa que les pareció pues que había terminado lamentablemente con la modernidad. Y por supuesto hay que recordar la condena de Marx hacia la modernidad también, en este caso por introducir un sistema económico con un carácter explotador, ¿verdad? Aunque esto también hay que decirlo, hay que decirlo. Para Marx realmente eso de la explotación realmente no era nada nuevo, ¿verdad? Porque como recordamos, el manifiesto comunista pues afirma que la historia humana, toda la historia humana, no es sino la historia de la lucha de clases. Entonces, prácticamente la explotación fue una realidad, según Marx, desde los orígenes, digamos, de la esclavitud en el tiempo antiguo. Y entonces, lo único, obviamente, que recalca Marx, digamos, de la modernidad es que se trata de un nuevo sistema, pero de todos modos es explotador, donde una clase social vive a costillas de la otra. Entonces, esa fue la razón que Marx tuvo para condenar al mundo moderno, ¿verdad? Pero también recordamos aquí muy brevemente a Erich Fromm. No sé si conocen la obra de Erich Fromm, pero bueno, digamos, el miedo a la libertad, el arte de amar, en fin, textos de esa naturaleza. Pero Erich Fromm, como psicólogo, y más que todo, como psicólogo influenciado por el pensamiento oriental, porque eso hay que dejarlo muy, 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 muy claro, ¿verdad? Es decir, incluso se trasladó a Oriente para vivir, digamos, personalmente, pues todos esos procesos de meditación, de entrar dentro del yo, en fin, etcétera, que son propios, digamos, de las religiones orientales, como el budismo, el shintoísmo, en fin, etcétera. Y entonces, según Fromm, la modernidad merece ser condenada por enfatizar lo material, ¿verdad? Por hacer énfasis, según él, exagerado en las cosas estrictamente materiales. Y es famosa su frase de que es mejor ser que tener, ¿verdad? Es mejor ser que tener. Entonces, según él, la modernidad nos ha llevado más que todo a querer tener, 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 y nos hemos olvidado de ser. Entonces, la modernidad realmente ha hecho algo malo también, según el pensamiento de Erich Fromm. Y otros muchos, es decir, porque la lista no termina aquí. Otros muchos, incluyendo a los que ya hemos mencionado, ¿verdad? Salieron a condenar la modernidad por cambiar la naturaleza por la selva de concreto, ¿verdad?
todavía hay mucha gente pensando así, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Donde dicen pues que es una lástima que nos hayamos alejado de la naturaleza, de los árboles, del monte, de los animalitos, ¿verdad? Y que entonces hoy para poder ver un cuadro así, tenemos que abrir la pantalla, ¿verdad? De la computadora y ver fotos y videos, pues, ¿verdad? Porque realmente hemos cambiado la naturaleza por la llamada selva de concreto, por el asfalto. Y entonces ese alejarse, digamos, del ámbito natural, lo consideraron una enorme pérdida, pues, ¿verdad? Ahora, con Arendt estamos con una pensadora que opina todo lo contrario. Bueno, para variar, diría yo, porque si algo hemos descubierto a lo largo de estas semanas es que la Arendt, pues, es alguien que tiene posiciones intelectuales un poquito raras, un poquito extrañas, yendo prácticamente en contra de la corriente, ¿verdad? Entonces, que es una cuestión, digamos, de la cual ella se sentía bastante orgullosa, ¿verdad? Por ello es que siempre se rió de las clasificaciones dentro de las cuales la querían poner, ¿verdad? Es decir, algunos la catalogaban como socialista, otros la catalogaban como liberal, unos como capitalista, otros como intervencionista, en fin, ¿verdad? Pero ella misma dijo, no, hombre, es decir, yo no estoy identificada con ningún tipo de movimiento político, económico, social, en fin, etcétera, ¿verdad? Y entonces, también en cuanto a la condena, digamos, de la modernidad o la crítica hacia la modernidad, pues la opinión de Arendt va totalmente en contra de lo que hemos visto aquí, sobre todo esa idea de haber cambiado la naturaleza por la selva de concreto, ¿verdad? Ella opina en ese sentido que no es el abandono de la naturaleza lo que caracterizó y caracteriza la modernidad, sino la invasión de lo natural. Entonces, ojalá hubiéramos abandonado la naturaleza, dice Arendt, pero lo que hemos hecho realmente es haber permitido, haber dejado que lo natural invada la vida del hombre moderno y contemporáneo. Eso es lo más terrible que ha ocurrido, digamos, a partir de la modernidad y con la modernidad según el pensamiento de Hannah Arendt. Entonces, en este sentido, tampoco lamenta la pérdida de la tribu, sino la pérdida del mundo. Entre los que sintieron una enorme nostalgia por la vida tribal, pues están los que ya mencionamos, ¿no? Fourier, Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen, el mismo Juan Jacobo Rousseau y, por qué no decirlo, el mismo Marx también, ¿verdad? Ese retorno por la tribu, ¿no? Desde la perspectiva de Rousseau, pues era la vida de los nativos del Nuevo Mundo, la clase de vida por la cual él suspiraba, ¿verdad? Que se suponía que era una vida sin egoísmos, sin interés por las riquezas, muy simple, sin conocer el miedo ni la vergüenza ni nada de eso, ¿verdad? Y por supuesto, para Marx, lo ideal era que se quedara viviendo sobre el mundo una sola tribu, la tribu de trabajadores, ¿verdad? Sin otros enemigos que amenazaran su existencia. Bueno, es decir, no hay en Arendt un lamento por haber perdido la vida de la tribu, sino más bien lamenta la pérdida del mundo. Hemos perdido el mundo. Por ello, la afirmación suya de que nosotros no somos los alienados. El alienado es el mundo. Ahora,
la manifestación de la pérdida del mundo en la modernidad, según ella, son los totalitarismos. O sea, los totalitarismos eran la manifestación, digamos, no la culminación, es decir, el asunto no culminó ahí, pero fue una enorme manifestación de la pérdida del mundo, los regímenes totalitarios, ¿no? En el mismo corazón de la modernidad. Y por supuesto, hay que decir también aquí que las revoluciones del siglo XVIII y que duraron hasta, podríamos decir, la primera parte del siglo XIX, ella las considera como esperanzas perdidas por recuperar el mundo, por recuperar la acción y también lo político. Es decir, fueron oportunidades que se perdieron, oportunidades que se desaprovecharon, por decirlo así, e incluye prácticamente a todas las revoluciones ocurridas, insisto, durante el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, empezando, digamos, con la llamada Revolución Industrial, ¿verdad? Por supuesto, mencionando la Revolución Americana, estadounidense, incluso la Revolución Francesa, y por supuesto las revoluciones independentistas que se llevaron a cabo en muchas partes, incluyendo por supuesto América Latina. Es decir, ella lamenta pues que aquellas revoluciones se hayan echado a perder porque constituían, según ella, una gran oportunidad, una gran esperanza para recuperar, por un lado, la acción y por otro lado, lo político. Recordemos precisamente que lo político para ella está constituido, entre otras cosas, por ese mundo que nos es común, por lo que ocurre en ese mundo que nos es común, que es el espacio de la aparición, como ella también le llama, donde hemos aparecido todos, hemos venido a caer todos, y donde seguirán apareciendo nuevos seres humanos que con su acción y con su discurso nos revelan su identidad, nos dicen quiénes son, ¿verdad? Y entonces, lamentablemente, pues aquellas revoluciones se tergiversaron, se echaron a perder, y entonces, lástima que no se logró, pues, recuperar la acción de los ciudadanos sobre ese mundo común, y por lo tanto no se recuperó tampoco lo político, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué realmente Hannah Arendt asegura que la naturaleza nos ha invadido? En lugar de habernos alejado de la naturaleza, más bien le hemos dado entrada y hemos dejado que establezca, digamos, sus reales, como se dice, sobre la vida moderna. Bueno, la respuesta es que en esencia se ha colocado por encima de todo el animal laborans. El animal laborans. Se ha colocado entonces la labor por encima de todo. Voy a hacer aquí alusión a unos 3 párrafos que encontramos en la condición humana. Un párrafo de cada una de esas páginas que menciono aquí, 320, 321 y 322. En la página 320 dice, bueno, el subtítulo, para empezar, el subtítulo de este acápite, que es el número 42 de la obra, bueno, está titulado como La inversión dentro de la vida activa y la victoria del Homo Faber. Bueno, empieza diciendo en este parrafito, hacer y fabricar, prerrogativas del Homo Faber, fueron las
primeras actividades de la vida activa que ascendieron al puesto ocupado anteriormente por la contemplación. Bueno, de la contemplación ya hemos hablado suficiente, pero lo que nos interesa realmente señalar aquí es la preponderancia que Hannah Arendt reconoce que el hacer y el fabricar han venido teniendo, ¿verdad? Es decir, primero esas actividades del Homo faber, tengo que cambiar eso, sí, perdón, vamos a cambiarlo porque esto no se puede quedar así. Vamos a ver, permítame, hay una metida de pata acá. Vamos a ver. Vamos a ver. El Homo faber. Muy bien, eso es. Eso es lo que queremos definitivamente enfatizar con estos párrafos que estamos examinando en la condición humana. Es el Homo faber, no el animal laborans. El Homo faber, el que realmente ha venido a colocarse, digamos, en la cúspide del mundo moderno, primero desplazando a la, ¿cómo le llama? A la contemplación, pero luego también desplazando a la misma vida activa. Y en la página 321, casi al final, dice productividad y creatividad que iban a convertirse en los ideales más elevados e incluso en los ídolos de la época moderna. En sus fases iniciales son modelos inherentes al Homo faber, al hombre como constructor y como fabricante. Finalmente, en la página 322, dice la naturaleza, debido a que solo podía conocerse en procesos que la inventiva humana, el genio del Homo faber podía repetir y rehacer en el experimento, se convirtió en un proceso y todas las cosas particulares derivaron su significado de sus funciones en el proceso total. Y termina diciendo, esta insistencia en el proceso de fabricación o en considerar toda cosa como resultado de un proceso de fabricación es sumamente característica del Homo faber y de su esfera de experiencia, mientras que es nuevo el exclusivo acento que puso en ello la época moderna a costa de todo interés por las cosas, por los propios productos. En una sola palabra. Es el activismo, digamos, de producir y de fabricar y ya no lo fabricado, lo que ha venido a constituir el gran interés de la modernidad, del hombre moderno, de la vida moderna. Entonces, se queda realmente con una, como dijéramos, con un, no sé cómo denominarle aquí, pero con un interés, digamos, por fabricar, por construir, por hacer, pero no poniéndole realmente atención a lo fabricado, como parte realmente del mundo, como parte de ese medio que por un lado nos divide, pero que por otro lado nos unifica también, ¿verdad? Que por una parte da lugar a opiniones a cuales más diversas, ¿verdad? A la doxa de cada quien, sino también genera acuerdos sobre lo que ocurre en ese mundo y lo que debería hacerse también con lo que ocurre en el mundo. Ahora, puesto que la labor se relaciona con lo orgánico, ¿sí? Recordemos,
Recordemos que la labor está estrechamente relacionada con lo orgánico, con la naturaleza, ¿verdad? Porque recordemos que a diferencia del trabajo, ¿no? La labor es el ir y venir para procurar todo aquello que mantenga vivo al organismo. Y ese es el énfasis realmente de la vida actual, dice Hannah Arendt. Entonces, si realmente lo que nos interesa es procurar simplemente todo aquello que nos mantenga vivos como organismos, entonces está claro, según ella, que la naturaleza ha invadido y ha venido a neutralizar lo político, ¿verdad? Es decir, dándole mucho más énfasis, insisto, a nuestro bienestar como organismos, a nuestro bienestar puramente biológico, y nos hemos olvidado, hemos hasta cierto punto renunciado a ese mundo que nos es común y que compartimos con los demás seres humanos en sociedad. Bueno, con esto yo llego al final de lo que quería y tenía que compartir con ustedes respecto a la enajenación o la alienación del mundo. Entonces,